yo diría que lo primero es ir poco a poco. Si tú estás entrando en este deporte, no, lo ideal es que tú vayas explorando ¿Hasta dónde? y así poco a poco tú vas, ¿verdad? Y Nati, ¿hasta dónde? Nati, ¿hasta dónde has llegado? Cuéntanos. Yo, mi personal best, como le decimos en el mundo, el PB, son 72 metros. Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, como siempre, contentísima de estar aquí porque mientras estamos al aire nadie te llama, no te molestan de la oficina. No, hoy estamos sumergidas en el mundo que es más sabroso. En el mar la vida es más sabrosa y hoy vamos a hablar de los beneficios también de estar en el mar, pero de seres que tienen la estamina, la dedicación, la confianza. Seres no, son unas mujeres espectaculares, jóvenes, arriesgadas, aventureras. ¿Qué más puedo decir? O sea, vamos a hablar. En el mar eso claro, como que se sube. Se amplifica porque el mar en realidad es un mundo completamente, yo diría que es un universo paralelo al que conocemos en la Tierra, y los que llegan a conocer el mar desde esa dimensión, yo creo que son personas bien especiales. Creo que el mar, obviamente el planeta Tierra en el que habitamos, 3/4 partes del planeta es agua. Y sabemos que hay evidencia científica que la sal, bañarse en el mar, es de gran aportación a una mejor salud. Y eso yo creo que es importante. Por eso cuando uno va al mar y se tira un ratito, te sientes como más liviana, porque dicen que el mar limpia. Y también estar flotando es rico, porque cuando tú estás flotando en un bote, casi es como el sentido de mecerte. Estás flotando en la playa, estar más liviano. Yo creo que por eso es que deben haber dicho, el que se inventó eso de que la vida es más sabrosa en el mar, yo creo que la pegó. Pero toda la vida también yo creo que el mar ha ejercido cierto tipo de como magia, sí, en términos de lo desconocido, de lo que, del miedo, de la aventura. O sea, el océano, los mares nos transportan a otro tipo de misterio, ¿no? Y de vida, y por ende nuestro tema del día de hoy, los deportes acuáticos, con el que vamos a hablar con dos jóvenes deportistas que han escogido practicar deportes poco convencionales, que son que los mismos son de alta adrenalina, o a mí me gusta, y de alto rendimiento físico, porque requieren de unos entrenamientos bien extreme. Y me llena de orgullo porque son jóvenes puertorriqueñas que le han dado la vuelta al mundo poniendo nuestro nombre en alto en unos deportes bien poco conocidos, sobre todo nuestra primera invitada de hoy, Natalia Padró, que es freediver, y eso quiere decir que ella entra a las profundidades del mar de verdad, literalmente, y sin respirar, sin tanque, sin nada. Ella nos va a explicar todo. Estoy súper emocionada. Bienvenida a Good News, Nati. Gracias. Estoy bien feliz de estar aquí. Qué bueno que estás con nosotros, porque desde hace meses que vengo siguiendo tu trayectoria, como sé que mucha gente en Puerto Rico, yo soy fan, porque siento que es algo totalmente, o sea, requiere, y tú eres petit, o sea, es como, quiero que empieces desde el principio y nos cuentes. Vamos a primero empezar de dónde sale Natalia Padró y cómo empiezas a interesarte en esto que se conoce como freediving. Explícanos un poco. Ay, pues mira, long story short, como dicen. Yo nací, me crié en Calley, pero mi papá siempre tuvo un bote y siempre lo tuvo en Salinas, en la bahía de Salinas. Entonces,
de chiquita, yo tengo 2 hermanas, y él nos llevaba a nuestra... Chancletero. Ajá, chancletero, mi mamá, mi papá, mi hermana, íbamos al bote, siempre que tuviésemos días Tiempo. libres, hasta incluso después de la escuela. Ay, qué rico. Eso Qué era, buena íbamos vida. de por la tarde allí al bote, y nos íbamos a los cayos, a esos cayos que hay en esa área del sur. Y fíjate, ahí es que yo tuve, sin saberlo, mis primeros acercamientos al freediving, porque que eso era lo que yo estaba haciendo. Lo que pasa es que yo no conocía en ese tiempo que esto existía, que esto era un deporte, que... Yo Nos tengo una tienes que tía que me explicar bien. enseñó, sí, tengo una tía que me había enseñado a ecualizar en una piscina. Y con eso pues ya yo iba al mar y yo iba al bote y bajaba, nadaba con los peces, con cualquier especie marina que se apareciera. Yo iba así de curiosa, o a veces a mis papás o a los amigos se le caían cosas y yo iba y les buscaba las cosas, y siempre decían, pero es que ella se cree que es un pescado. Y por ahí empezó la cosa. Mi papá era surfer y yo siempre quise surfear, así que cuando cumplí 17 que me fui para la universidad, empecé a surfear, y eso fue lo que hice como por 10 años. Y ya yo sabía, como a esa misma edad, a los 17, fue que yo conocí que existía el freediving, pero yo no sabía cómo entrar, no conocía a nadie en Puerto Rico que lo hiciera. Fue alguien que me lo mencionó porque me vio nadando en un snorkeling trip que me llevaron y me dijo, tú serías buena freediver. Y yo, ¿pero qué es eso? Y me puse a buscar y ahí fue que dije, wow, esto es un deporte. Y lo empecé a seguir y empecé a seguir a los atletas alrededor del mundo que lo hacían, pero yo decía, ¿cómo yo voy a practicar esto en Puerto Rico? Y al pasar los años, sí fui conociendo gente que lo hacía, pero como que todavía no habían escuelas ni nada. Conocí a un muchacho que fue uno de los primeros que lo practicó, que él se llama Alex Alvarado, y él como que me introdujo. Y no fue hasta el 2024 que hice mi primer curso como tal de freediving en México con una leyenda de este mundo que se llama Carlos Coste. Él es venezolano y creo que fue el primer ser humano en pasar la barrera de los 100 metros, que eso es como ¿sabes? Como el tope. El milestone que todo el mundo quiere llegar. 100 metros son ¿cuántos pies? 100 metros son... Es por... sí, son, a ver, si no... Mucho. Son como Yo lo voy a 300 buscar. pies, 300 y pico. Wow, y Como entonces, 320. pero volviendo al freediving, en Por realidad, ahí. Un montón. Son Sí, 100 pies más de lo es que yo mucho. bajo ahora. pero Sí. ¿cómo Por ahí vamos. ¿cómo defines, qué es lo que se define como freediving? O sea, ¿qué es lo que se define como freediving? Pues mira, freediving es el acto de aguantar tu respiración y sumergirte en el agua. Entonces, en el deporte como tal, ¿verdad? Porque lo puedes hacer recreativamente. Hacer freediving es lo que yo hacía de chiquita, que hacía fun dives y nadaba. O sea, es el acto de sumergirte. Pero a nivel competitivo, Pero ¿qué a nivel requiere? competitivo, exacto. Son 8 disciplinas como tal, son 2 categorías. Está la de profundidad y la de dinámica, que es en piscina. Y entonces cada categoría tiene 4 disciplinas. En profundidad está no fins, que es la más pura, la más difícil, Sin la más aletas. demandante. Fins son las aletas. Exacto, que es nadando con tu cuerpo. No usas ni la línea ni las aletas para bajar. Tienes que nadar con tus brazos y con tus piernas, en una técnica específica. Entonces está free immersion, que es alándote por la soga. ¿Para subir o para bajar? Para bajar, ambas. Para ambas. Sí, en todas, como bajas, esa tienes que asistida subir. por la soga. Esa es asistida por la soga y también tiene su técnica, porque todo esto... Hay una película de freediving. Sí, bien hay varias, buena, sí. hay varias. Todo esto se trata de ser hidrodinámico, es bien técnico, muy técnico. Entonces, las últimas 2 en profundidad serían la de vialeta, que es con las aletas en los 2 pies, y entonces está la Que son como monoaleta. chapaletas más largas. Más larga, sí, Bien, o bastante no más necesariamente. Hay gente que...
A un nivel competitivo sí es ideal tener, ¿verdad? Unas más largas, de fibra de carbono y toda la cosa, pero para empezar ni eso. Sí. Entonces está la monoaleta, que es la ahí que es parece donde una te sirena. conviertes en sirena. En sirena, sí. Entonces esas son las 4 de profundidad, y en piscina... O sea que el deporte se practica en el mar, en esos 3 distintas... En esas 4 categorías. Ajá. Y entonces también en la piscina. En piscina cambia un poco. Claro, porque no puede ser tan profundo. No es profundo, es a distancia. En la piscina es, por ejemplo, si en una piscina de 25 metros, pues, ¿cuántos 25 puedes hacer? No, si en una respirar. De 50, pues de 50. Al final es relativo. Pero entonces, exacto, sin respirar. Entonces está la bialeta, está la monoaleta, está no fins. Entonces, en vez de free immersion, lo que hay es estática, que es la única disciplina de las 8 en donde se mide el tiempo, nada más. No hay distancia y no te mueves. O sea, es aguantando hasta lo más que puedas aguantar. Exacto. La respiración. Esa es la única disciplina de las 8 que consiste en tú hacer tu full breath, que es lo que uno hace antes de empezar. Que es una respiración profunda. Sí, hay una técnica también para eso, hacer una respiración profunda, y dependiendo de tu nivel hay otras cosas que puedes hacer como para expandir y entonces cuando expandir los pulmones para que puedas aguantar para que puedas aguantar más tiempo debajo del agua. Sí, o tener más aire, más oxígeno en el cuerpo. Y entonces una vez terminas de hacer tu full breath, una vez tus airways están bajo el agua, el dive comienza. Y eso en todas las disciplinas. Pero en estática, una vez te sumerges, te quedas como flotando. Que para eso, usualmente la gente se pone un wetsuit gordo para flotar más cómodamente. No se usa peso ni nada. Y entonces tú compites ¿en cuáles? De todas. En todas. Esas. En todas. Y en piscina y en el mar. Lo que pasa es que en piscina he estado entrenando, pero no he competido. Esa es la que vas a hacer Voy a pronto, hacer una competencia pronto. Que me dijiste que vas a romper todos los récords. Esa es la meta. Tengo una amiga que con ella es que entreno piscina, y ella tiene los récords de Puerto Rico en piscina. Y pues la meta es rompérselo a ella. Muy bien, me imagino que para eso son amigas. Pues claro. Y yo tengo curiosidad de cuando empezaste, cogiste el primer curso en México, pero cuando empezaste a explorar aquí con la idea, ¿se van con un amigo y hace free dive o como en un bote y te tiras? Pues fíjate, casi todos los que practicamos lo hacemos en crash boat. Okay. Y no tenemos bote ni nada. Salimos desde la orilla con la boya. Se usa una boya que es todo un sistema. Entonces, para que sepan arriba dónde estás. O sea, una boya que tiene una línea tiene muchos propósitos. Ajá. Uno de ellos es que tenga la bandera, ajá, que es algo que legalmente uno tiene que tener si uno va. Seguridad. Ajá, por seguridad, por los botes, más allí en esa playa. Pero también es porque la boya es lo que tiene la línea. Uh-huh. Y la línea tiene unas pesas abajo, que es lo que le da firmeza y lo que mantiene la línea. Para que tú la puedas usar para bajar. Porque acuérdate, exacto, que la línea se usa en la disciplina de free immersion, pero también la línea siempre es nuestro punto de seguridad. Y una de las cosas que se usan para seguridad es parte del equipo que se llama el lanyard, que es como un leash o no es una soguita porque es como de metal, es algo fuerte, que te lo conectas, ya sea, depende de la disciplina, en el brazo, en la mano o en el pie, o a veces en la cintura si en no fins. Entonces eso te conecta con la línea. Y eso es algo que siempre hay que tener. ¿Y eso corre con la línea? Y eso va con la línea, ajá. Wow. Corre, sube y baja contigo. Sí, es parte del equipo que uno siempre tiene que tener cuando hace apnea de profundidad. En la piscina, no. Ok, háblame eso de apnea de profundidad. ¿Apnea es free dive? Apnea es la acción de aguantar la respiración. Apnea es no respirar. Porque hay gente que puede tener apnea y quiere decir que no respira. Exacto. Y se pueden morir. O sea, es un, y esto me trae a mi próxima pregunta, deporte es
bien extremos, me imagino que, ¿verdad? Sí. Que hay gente que consecuencias, que si tú lo haces mal, o sea, ¿qué es lo que tú tienes que balancear para protegerte, por ejemplo? Fíjate que ¿sabes? Son muchas cosas. Pero yo diría que lo primero es ir poco a poco. Si tú estás entrando en este deporte, lo ideal es que tú vayas explorando ¿Hasta dónde? y así poco a poco tú vas, ¿verdad? Y Nati, ¿hasta dónde? Nati, ¿hasta dónde has llegado? Cuéntanos. Yo, mi personal best, como le decimos en el mundo, el PB, son 72 metros, que esa es la profundidad más... Lo más que has bajado sin más que ha respirar, bajado, porque no es solo bajar, después tienes que volver a subir y sí. llegar arriba, o sea que el mismo 72. tiempo que tardaste en bajar, lo vas a tardar en subir. Eso te tomó más o menos ¿cuánto tiempo? Pues... Para yo tener como entender, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo estás sin respirar? Depende de la disciplina, porque lo he hecho esa misma profundidad en Bifins y en Mono, y en Bifins me tarda un poquito más, porque son dos y te tarda un poco más. Creo que en Bifins, que es la más que me tardó, 2 minutos 36 segundos fueron. Ese es el tiempo que más has estado sin respirar. No, en estática, que mi PB es 4 minutos con 55 segundos. Wow. Eso es lo más tiempo que yo he estado sin respirar. ¿Y cuánto tú mides? ¿Cuánto tú mides y cuánto segundos. pesas? Yo mido 5 pies y peso como 110 libras. O sea que te tienes que llenar completa de aire. 60 metros son 229 pies. Ajá. Eso es un montón. Son 72, tienen que ser como 236. Son 236.22. Y entonces ese es mi PB. Tenemos que ver que tú tienes que, cuando estás empezando a hacer esto, tú tienes que primero tranquilizarte, tú tienes que entrar en un estado que ahorita me dijiste que en la primera competencia que estás bien nerviosa, y si estás nerviosa absorbes más oxígeno, o sea, eso no es lo siempre ideal. Van a estar. Lo que pasó en ese buceo de los World Championships en Chipre. Estabas bien lejos. Primero que World Championships, tú sabes, eso es como el top de... Suena a Grandes Ligas. Sí, es Grandes Ligas, eso mismo es lo que es. Y era el primer día de competencia. Y esa es la disciplina que yo menos había entrenado. Porque fíjate que yo padezco de una condición en los hombros. Se me dislocan los hombros. Y es la única disciplina que en verdad te afecta. Así como que sí me trae un tema, porque en un dive, que de hecho fue mi primer dive de competencia en la historia mía de freediving, a mí se me dislocó el hombro haciendo no fins al principio. En la competencia. Ay. Y yo me puse el hombro para atrás y yo seguí y logré hacer el dive completo. Es que yo quisiera que la gente entendiera un poquito visualmente que para bajar y para subir, tú mueves literalmente como una sirena, todo tu cuerpo hace parece un baile, porque tú vas y ahí es que me imagino que ocurre el disloque. Pues en esta fue la de no fins, que uno hace una abrazada. Y entonces la primera abrazada usualmente es fuerte porque necesitas como empujarte por la flotabilidad. Fíjate que todo esto es técnico también. En los primeros 10, 15 metros uno flota. Luego de los 15 metros, tu cuerpo va entrando en neutro y luego negativo. Y ahí entra en una parte que es la más linda del buceo, que se llama el free fall, en donde tú te dejas caer y tú no te mueves. Y para ser eficiente, esto es parte de la técnica. Cuando tú tienes que saber, que de hecho yo uso unas alarmas que me suenan y yo sé en qué momento, free fall, paro de hacer todo, me quedo quietecita y dejo que mi cuerpo caiga. Pero los primeros metros, como hay flotabilidad, necesito mucho esfuerzo. Y haciendo esa abrazada se me dislocó el hombro. Y como era mi primer dive de competencia en la vida, yo quería hacer un récord nacional. Son 4 días de competencia y son 4 disciplinas. O si falla uno, pues no puedes repetirla. Tienes 3 más que tienes que hacer. En mi mente, yo dije... Si yo me pongo el hombro para atrás, en los próximos segundos yo creo que yo puedo, porque ya yo he hecho esta distancia bien cómoda.
Y yo lo hice, y en verdad... Bajo el agua te pusiste... me puse a mí se me hay salió un el hombro video. una vez y yo sé lo que duele. Duele un montón. Duele. Me he pasado surfeando, me pasó haciendo freediving. Pero la cosa es que ya lo logré esa vez, pero en mi reflexión después de ese buceo yo decía, esto yo, ¿sabes? O sea, Lo esa no hice- es lo que se te hace más fácil, No. esa modalidad. Entonces venía con ese traumita, y también yo decidí anunciar una profundidad que me iba a costar, y fue porque me dejé llevar en un buceo de los entrenamientos previos, que había sido como 4 días antes, en donde yo me sentí brutal, pero habían sido 5 metros menos. Pero yo como que lo calculé y dije, pero yo creo que si le añado 5 metros más voy a estar súper bien. Pero ¿qué pasa? Que, ¿sabes? No tomé en cuenta que iba a estar haciendo mi primer buceo en unos World Championships, y entonces hay una cámara que te sigue todo el buceo, y fíjate que lo que a mí me afectó fue que mientras iba bajando, yo no sé por qué, yo iba pensando en la cámara y en que mi familia me estaba viendo y en que todo el mundo me estaba Y viendo. eso te estresa. Y me dio mucha ansiedad, y entonces eso lo que hace es que te acelera más el corazón, empiezas a consumir más oxígeno, plus estoy haciendo la disciplina más difícil, una profundidad Wow. que yo nunca he hecho. Como que Pero fueron lo muchas hiciste, cosas. lo lograste. Lo hice, pero ¿y cuál fue el Fue- resultado en Chipre, por ejemplo, que pues lograste? fíjate, en Chipre logré hacer todos los récords, todos mis dives fueron exitosos. Ese dive fue el único que estuve ahí al borderline, porque cuando salí hipóxica, que eso es cuando ya estás en el borde de tu oxígeno, y te da, el primer nivel es un LMC, que fue lo que me dio. ¿Qué es un LMC? Se traduce a Loss of Motor Control, Ajá. LMC, que como te quedas un poco sin oxígeno, como que pierdes el control, y como tu cuerpo baila y no lo puedes controlar. ¿Y qué pasa? Que hay un protocolo que hay que seguir, tienes 15 segundos para hacer este protocolo. So, cuando yo salgo, yo necesito hacer el protocolo perfecto, y si te da un LMC, ¿sabes? Tienes que poder controlarlo y en 15 segundos componerte y hacerlo. Y yo lo logré, pero Yo tengo aquí, nada más narrándome la historia, Mira, estoy yo aquí. así con- estaba mi con la- familia, la gente que me vio en vivo. Me imagino tus papás Mis papás me muriéndose. llamaron. ¿No vas a después- competir más? Sí, así, no, tú Eso es lo que yo le diría a mis enfócate hijas. en ser instructora, tú no tienes que hacer esto, ya. Mira, mis hijas hacen salto ecuestre, Wow. que obviamente en la tierra es diferente, pero yo como Sí, mamá, pero yo como digo que yo quiera. he perdido muchos años de vida en mi corazón, porque las caídas, los golpes pueden ser también, es un deporte también extreme, y Sí. yo me imagino a tus papás que no están ni contigo, porque yo Histérico. tenía que estar en las competencias con mis hijas por eso mismo, y no Sí. podía competir si no había una ambulancia, porque son deportes que, Sí. por eso te pregunto, o sea, tú te puedes, o sea, te puedes ir en un como en un fallo. Controlas el LMC y entonces Controlé el LMC y como que por un momento como que perdí la noción de lo que estaba pasando, y de repente fue así como que, fíjate que esto es algo que yo entreno, el protocolo. So, cuando salí, a pesar de que yo tenía un LMC, como ya todo es tan mecánico, sin yo pensar, yo me quité mi nose clip, me subí los goggles, y de repente cuando caigo en cuenta, fui como que a quitarme el nose clip de nuevo, y ahí fue que dije, espérate, no lo tengo. O sea, ya me lo quité. Y como que rápido caí en cuenta, y se supone que te quitas todo el equipment facial que tengas, da esta señal, y luego tienes que decir I'm okay. Y tiene que ser en ese orden, no puedes... ese es el protocolo de Ese es seguridad. el protocolo. Y fue así como que me había quitado todo sin pensar, y de repente cuando caí en cuenta fue como que I'm okay. Pero fue todo ¿sabes? Fue una pelea. ¿Y hay algún momento o alguien puede decir hay que subirla? O sea, si te da un blackout. Que eso es lo que... ¿Y cómo ellos saben, por ejemplo? Bueno, cuando... O sea, te da un LMC, y si ya... Que es el border de que te dé un blackout. Que es lo... Pero eso es, te peor. puede dar, el LMC te da todavía dentro del agua o cuando subes. Usualmente si te da un LMC debajo del agua, te va a dar un blackout. Y ahí ellos te sacan. Y te van a sacar, sí. Si te va en un blackout, te van a sacar. Porque un LMC en realidad usualmente te da en la superficie. Es la única manera de componerte de nuevo. Porque si te da un LMC debajo del agua, o sea, Ya que te vas a vas a cruzar el borde y ya te va a dar un blackout. Y de hecho esto pasa usualmente en los últimos 10 metros, porque es el cambio de presión más drástico. ¿Ves? Que la última Cuando va subiendo. atmósfera es
que esto es una cuestión, ¿verdad?, de física, es la más presión que tiene. Tú vienes subiendo con el oxígeno que te queda y si estás ahí medio corto, cuando cruces esa barrera de los 10 metros, lo que tenías de oxígeno va a ser así, ¡wup!, a mitad. ¿Y lograste los metros Lo logré. adicionales? O sea, yo hice el dive completo, salí y me dio la cuestión, pero lo logré. Y me dieron el white card y fue un éxito y fue un récord nacional. Y valió la pena pasar el susto. Y valió la pena, sí, ¿Era pero... la primera vez que Puerto Rico participaba en esta evento? Sí, de hecho, para el freediving en general, eso fue algo para la historia. O sea, en Puerto Rico nunca había habido ningún freediver que compitiera a nivel... En una World Championships nunca. De hecho, en la ceremonia de inauguración fue bien lindo porque ellos dieron como un speech y mencionaron los países que estaban por primera vez siendo representados, y entre la lista pues estaba Puerto Rico y fue así como que, ay, Dios mío, qué honor. Y te pregunto, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera seguir hablando de freediving porque de verdad que creo que es un tema fascinante. Pero vas a volver después que rompas los próximos récords que vas a romper. Claro que sí. De verdad que yo creo que estás empezando, estás en tu peak, estás entrenando duro, así que gracias por haber venido a contarnos del freediving. Claro. Y no va a ser la primera vez, es tu casa, tu invitación. Y le vamos a poner en la cuenta de nuestra Instagram unos videos para que te vean verte haciendo en acción. Y te sigan. Así que, Nati, gracias por haber estado en Good News. Claro. Que sigas con mucho éxito. Celebramos tus logros y te deseamos muchas cosas buenas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, qué buena noticia para empezar este año. Así que no se retiren, que continuamos con los deportes acuáticos en breve.